Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, la mesa de café distinta en esta ocasión, usted ya lo va a ver, pero también la presentación de Platense como el gran campeón del fútbol argentino. Un equipo que trabajó muy bien durante el año, que tiene realmente una base que fue estableciendo la dupla de Orsi y Gómez en la dirección técnica, con un equipo de trabajo muy amplio, con una dedicación absoluta, con mucha humildad y con un equipo que se consolidó con el correr de las fechas, porque empezaba en la temporada pasada Jonathan Bay a ser el titular, pero con la lesión entró Tommy Silva porque Saborido le ganó la pulseada a Bautista Barros Esqueloto para ser el lateral derecho, porque se afirmaron los centrales como Salomón y como Nacho Vázquez, un jugador que ya en All Boys se destacaba y que el gran público lo descubrió ahora, porque el volante central el año pasado era Fernando Juárez, pero ahora Rodrigo Herrera y sobre todo Pico, que es el que más se destaca por su versatilidad, porque puede jugar más adelante o más retrasado. Fernando Juárez ingresaba generalmente en el segundo tiempo, más los hombres de ataque, como Mainero, Ronaldo Martínez, Vicente Taborda y por supuesto Augusto Lotti, con Ignacio Llor entrando, con Orsini también entrando en los segundos tiempos. Realmente tuvo un equipo que supo ganarle a Racing en Avellaneda, a River en el Monumental y a San Lorenzo en el Gasómetro, con lo cual consiguió 3 victorias de visitante frente a 3 de los 5 grandes del fútbol argentino. Y una final muy difícil ante Huracán, un Huracán que había eliminado a Rosario Central en Arroyito, a Independiente en Avellaneda, pero que se desinfló un poco en el partido final, sobre todo en el segundo tiempo, y no pudo contrarrestar a este Platense, merecido campeón del fútbol argentino. Por supuesto también que tenemos al gran campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, que aplastó al Inter por 5-0. De eso vamos a hablar especialmente hoy en Universo Deportivo. En el programa de hoy justamente la final de la Champions y todo lo que tiene que ver con la eliminatoria aquí presente. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Sergio Levinsky, un queridísimo amigo, un periodista de una trayectoria enorme, que está en Alemania porque ha cubierto la final de la Champions League y porque va a cubrir también las finales de la Nations League de selecciones europeas. Sergio en un ratito va a tener el privilegio de hablar con Julian Nagelsmann, uno de los mejores entrenadores del mundo, de una actualidad y de un presente vibrante, para mí quizás en el podio de los mejores del mundo, pero Sergio ha visto también la final de la Champions League. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y digo, qué notable final que has visto, ¿no? ¿Cuál es tu síntesis y tu balance de semejante partido y de semejante diferencia? Bueno, primero que todo, Hernán, querido, muchísimas gracias por tus palabras y siempre un placer enorme hablar con vos. Sabes que me encanta tu programa, así que me da mucho placer. Sí, verdaderamente vi una final. Vi muchas, pero esta fue la más extraña, casi te diría que vi, junto con aquella del Camp Nou del 99 de Manchester United-Bayern, pero por otra cuestión tan distinta, ¿no? Que se definió con 2 goles sobre la hora del United cuando parecía que perdía y lo ganó. Pero esto es algo distinto porque la distancia fue tan grande entre los dos, tan impresionante, una final definida a los 20 minutos del primer tiempo, porque es así, porque después de los 20 ya se juega casi un amistoso, no había casi mucho en juego, solo que el Inter metiera un gol de penal o de algo que lo metiera en el partido, cosa que no parecía que pudiera ocurrir. La diferencia fue demasiado grande, no estaba previsto. Los dos técnicos, tanto Inzaghi como Luis Enrique, en la previa habían dicho que iba a ser una final pareja. Si lo dicen ellos, imagínate. Yo mismo titulé en el diario donde escribo final pareja equilibrada me quiere matar, pero es que verdaderamente es lo que parecía que iba a pasar. Sí. Y no pasó porque el fútbol es maravilloso, Hernán, y tiene estas cosas que hace que un gran pase de Vitinha filtrado entre 3 jugadores de una de las defensas más sobrias y más rocosas del mundo como la del Inter, pudo filtrar ese pase, y después un gol de Papi Fútbol, porque el pase final de Dué a Hakimi es un pase de Papi Fútbol, es tomá y hacelo, y en lugar de reventar como tantos jugadores al arco un pelotazo, lo que hizo fue pasarle al mejor colocado que estaba frente al arco y un pase en la red. En una final de Champions eso es poco común a los 10-15 minutos del primer tiempo, ¿no? No es muy común que pase. Y yo creo que ese gol destruye al Inter,
anímicamente, pero también futbolísticamente, porque el Inter es un equipo, no sé si coincidís conmigo, preparado no solo para contragolpear, pero sí para contrarrestar, yo diría más que contragolpear, al juego del otro, y entonces verse en desventaja contra un equipo con tanto dominio de pelota, que tiene una posesión tan alta, con jugadores de tan buen pie, muy metido en el partido, que le hace presionante y no lo deja salir, y que encima le quita la pelota y llega siempre con posibilidad de gol, para el Inter fue como un masazo total. Y creo que a partir de ahí el partido se hizo muy para el PSG, muy rápidamente, y con el segundo gol a los 20 minutos se terminó directamente. El Inter no tenía posibilidades y además creo que un factor físico que fue muy importante, determinante. El Inter jugó Liga Italiana hasta la última fecha, Sí. peleó hasta el último minuto casi contra Sí. Napoli la Serie A, la perdió y creo que quedó tocado anímicamente y tocado físicamente por ese esfuerzo cuando el PSG venía de casi un mes de vacaciones después de haber ganado todo y que entonces estaba muy bien anímicamente porque ya todos los franceses lo había ganado y llevaba varias semanas ya sin jugar por nada. De hecho, perdió algunos partidos de la Liga Francesa porque no jugaba por nada, jugaba por el asado. Entonces se preparó solamente enfocado en este partido con el Inter. Y una tercera cosa que me parece importante, que no lo leí en los medios, yo lo destaqué mucho cada vez que hablé. Me parece que Inzaghi, que es un gran entrenador, no estuvo a la altura con los cambios en este partido. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que en un partido importante, definitivo, el técnico tiene que hacer los cambios en el acto. Tiene que tener esa capacidad de que no importa quién sale ni quién entra. Si no anda el equipo, lo tengo que cambiar. Y doy el ejemplo al final del De Mundial de James, Qatar, exactamente. donde Deschamps De James. leyó en el primer tiempo que Dembélé, fíjate lo que cambió el fútbol, que Dembélé en casi 2 años y medio es otro, Sí, pero Dembélé y Giroud no andaban y sí. Deschamps dijo, no importa quién, no importa cómo se llamen, Y el ustedes momento, dos afuera. claro. No espero que termine el primer tiempo, Inzaghi, claro. Inzaghi a los 20 minutos se vio ante esa situación de Deschamps en el Mundial Sí, sí. y no hizo nada y pasaron 25 minutos más del primer tiempo y 18 del segundo hasta que prácticamente casi un tiempo entero perdido, porque sumar 25 más 18 son 43, Sí. casi un tiempo entero perdido hasta que hizo el primer cambio. Entonces, yo creo que todo eso influye. Y algo más que te quiero decir de Inzaghi, eso desde el punto de vista de la poca rapidez para los cambios y el poco reflejo. Pero otra cuestión que también para mí influyó es lo anímico en cuanto a que la prensa italiana entró a hacer correr el rumor de que Inzaghi se iba a ir cuando terminara el partido, que se iba a ir al fútbol árabe, porque tiene una oferta de Al Hilal muy fuerte, pero mareante, te diría, y entonces eso lo sabía. Le preguntaban en la previa a Inzaghi de la final si iba a dirigir el Mundial de Clubes, a propósito, para no hablar de este partido, y él dijo, tenemos que hablar después el martes, o sea, 2 días después de la final o 3, con Zanetti, con el presidente, porque con Marota, porque no sé si vamos, eso lo veremos después. Es decir, alguien que se va a quedar te dice sí. Claro. Cuando es más o menos es no en el fútbol. O Sí. sea, cuando no es sí, es que no. Entonces, Exactamente. no, ya lo sabemos lo que tenemos experiencia en esto, más o menos es no. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, esto yo creo que los jugadores, por supuesto que se enteran de estas cosas, lo sintieron muchísimo y yo creo que eso estuvo presente en el partido. Es decir, estuvo lo anímico, estuvo lo físico, estuvo lo táctico, estuvo lo que el fútbol brinda de improvisado con ese gol de Hakimi al pase de Doué. Y yo creo que todo eso fue un combo terrible en contra del Inter, todas en contra, desde todos los ángulos que lo quieras ver. Hay algo que se ha destacado y que lo ha marcado Luis Enrique y que es la salida de muchas figuras y que él decía a medida que salían iba a potenciar el equipo, ¿no? Que primero salieron Neymar, después Messi y por último Mbappé, ¿no? Y cómo el entrenador veía, Sergio, que el equipo se iba a potenciar saliendo jugadores de los mejores del mundo. Sí, sí, porque Luis Enrique en eso se mantuvo firme. Yo creo que logró también convencer finalmente que no importaba la salida de Mbappé al Real Madrid. Circuló, no sé si pudiste ver, este documental sobre la vida de Luis Enrique Sí, lo en una estoy de las viendo. plataformas españolas. Sí, Bueno, sí, ahí lo hay un estaba viendo diálogo ahora. con Mbappé que es especial, Sí, crucial, ¿no? sí, Porque ese diálogo marca un poco el futuro de los dos, porque Luis Enrique le da a entender a Mbappé, vos que sos tan amante de la NBA y de Jordan, para ser un Jordan te falta todo esto, ¿no? claro. Y finalmente Mbappé lo mira con cara de nada, como que casi como que no le importara demasiado lo que le dice, Sí, y vos fijate lo que termina pasando. Mbappé se va al Real Madrid y no gana nada por ahora, sí el botín de oro, claro, pero nada colectivo. claro. Y Luis Enrique gana por segunda vez en su carrera una Champions
y por segunda vez en su carrera un triplete, que en realidad es un cuatriplete en este caso, porque tiene Supercopa de Francia también y va por el Mundial de Clubes, que pueden ser los 5 títulos. Sí. Es decir que esto muestra que un técnico que ya ganó, porque antes se decía Luis Enrique ganó por Messi o porque tenía el tridente, pero bueno, ahora ganó con un equipo distinto a eso. Es decir, ya no es Messi el tridente, ya es otro equipo distinto, con gente joven, con un Dembélé que antes era un jugador insulso que todos los goles lo cerraba, y cuando había que pasar pateaba al arco, y cuando había que patear pasaba. Y ahora Dembélé es un líder de vestuario, ¿no? Un tipo que corre a todos, y que es lo que me parece que Luis Enrique le pedía a Mbappé, ¿no? Sí. Y me parece que el liderazgo en este equipo recae en Marquinhos. Ese liderazgo de unir a la... Porque ya Marquinhos yo lo había advertido cuando en alguna situación le pidió a Messi que hiciera el cocodrilo, ¿te acordás, Sergio? Y Messi lo aceptó y se tiró detrás, porque Marquinhos se lo había dicho, y se afirmó aún más, ¿no? En un equipo que tiene buenos jugadores, indudablemente, porque los delanteros son de una enorme capacidad, los 3 volantes, el nivel de Fabián Ruiz es altísimo, pero lo de Marquinhos me parece que es para destacar por el liderazgo que ejerce. Totalmente. Un Marquinhos que, vos fíjate otra cosa más, te doy un dato que no sé si se está manejando, pero Marquinhos tiene una enorme cantidad de títulos franceses ganados, sí, más algo que había ganado en Brasil. Marquinhos va camino a pelear a Messi la cantidad de títulos. O sea, Messi tiene el récord mundial de títulos históricos del fútbol, sí, pero Marquinhos va camino a pelearle a Messi, está muy cerca. Y claro, con el PSG y todo lo que puede ganar a partir de ahora, Marquinhos se convierte en una amenaza individual para Messi en títulos. Marquinhos es un jugador que, bueno, sufrió todas en el PSG, atravesó todas las etapas, sí. Y la pasó muy mal, muy mal, y por eso me parece que se redime como capitán levantando esta Copa de Europa, porque realmente es un jugador que siempre fue líder, positivo, siempre se cayó la boca y se dedicó a jugar, y ahora me parece que cosecha esta gran etapa, porque a mí me encantó Hernán Luis Enrique. Me encantó las declaraciones del día anterior y me encantó las declaraciones del día posterior. Pero varias declaraciones buenas tiene Luis Enrique. Luis Enrique dijo en la previa, este equipo está preparado para todo. Yo creo que el que escuchó la conferencia de prensa previa pensaba, no puede perder el PSG. No puede perder. Con un técnico que dice eso, dice, este equipo está preparado para todo. Para que nos expulsen un jugador, para que nos hagan un gol en el primer minuto, para que nos cobre un penal que no fue, para que llueva, para que truene, para que salga el sol, o sea, para que nieve. O sea, este equipo está preparado para todo lo que pase. No vamos a perder en ningún caso, ni aunque nos vayan ganando. Es decir, eso, vos lo lees y decís, la pucha, ¿no? Es decir, qué bárbaro la determinación de este tipo. Ahora, después del partido, dijo, esto recién empieza, esto no termina. Este es el inicio, no el final. Te pido una pequeña pausa, Sergio, y seguimos la charla aquí en Universo Deportivo con Sergio Levinsky. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Este es el momento que abrimos la ventana a la presentación de notas en Universo Deportivo. Y después, bueno, esto de jugar con el nerviosismo o con la ansiedad, le recalqué que hagamos lo mismo que hicimos en los playoffs, porque son partidos normales del mata-mata, de que te vas a los penales, no vas a los penales, con un equipo de otra categoría, pero que había dejado afuera a Godoy Cruz, que lo habíamos cerrado, que juega bien, que tiene sus armas. Y el fútbol argentino tiene esto de lindo, que cualquier equipo es competitivo contra cualquiera, y creo que después lo abrimos y tuvimos tranquilidad para jugar, y después, bueno, creo que 3-0 ya el partido estaba un poco acabado, pero bueno, ¿no? Felicitar también a excursionista, hizo un gran partido, la verdad que lo habíamos analizado y le había ganado bastante bien a Godoy Cruz, entonces tengo la tranquilidad que el equipo juega de la misma manera en todos lados, contra cualquier rival, así que contento por eso también. Seguimos la charla con Sergio Levinsky. Hablabas de Luis Enrique y yo creo que hay un momento que es ¿no? Donde los técnicos españoles tienen una preponderancia
con Arteta, con Emery, con Luis Enrique, con Guardiola, que es un poco el iniciador de toda esta gesta, el técnico de la selección española, más los técnicos alemanes, más los argentinos que dominan el mundo. Vos sabés, Sergio, que por Sudamérica están desparramados en los grandes equipos. ¿Y a qué crees que se debe ese fenómeno o este momento de estas tres escuelas, ¿no? La alemana, la española y la argentina? Yo creo que son cosas diferentes, pero me parece que en el caso argentino, más que escuela, creo que es el carácter, porque Ajá, si vos tomás, sí, yo pensaba el otro día, ¿no? Vos tomás a Ramón Díaz y es un motivador, sí, vos sí, tomás a Pochettino y es un organizador, vos tomás a Marcelo Gallardo y es un táctico por ahí, vos sí. tomás a, El qué sé Cholo, yo, son tan diferentes, el Cholo Simeone es otra cosa, Bielsa es otra cosa y Scaloni es otra cosa. Es decir, sí. no se parecen mucho a veces, los tengo. Hay Ujú, algunos que sí, qué sé yo, Coco Basile con Menotti, toma, es claramente un continuador de esa rama con algunos cambios, o Pasarela empezó con Menotti y después se fue abriendo, pero me parece que los técnicos argentinos son muy distintos unos de otros, son muy distintos. Con los técnicos alemanes yo los veo más parecidos, más como sí, escuela. Y los técnicos españoles claramente viene todo de Luis Aragonés, de ahí deriva una gran escuela nueva, una gran escuela de fútbol bien jugado. Yo te agregaría a Íñigo Pérez, te agregaría a Valverde, te sí. agregaría también A, a Cés Fábregas, a que Vicente del promete Bosque. muchísimo, a Vicente del Del Bosque, Bosque. pero bueno, Ujú. Cés y Xavi Alonso son el futuro. Sí, Son claro. dos técnicos realmente que vienen trabajando excelente. Y vos fíjate cuántos técnicos dio España, ¿no? Es Sí, realmente sí, impresionante. impresionante. Y el técnico del Bournemouth también, Iraola. Iraola. Ujú. A todos ellos, a mí me parece que son como, hay dos escuelas, creo, de técnicos españoles, que Sí. las dos son ofensivas, aunque distintas. La escuela más vasca, por decirlo así, o sea, Valverde, Iraola, Íñigo Pérez, etcétera, y la otra que es la escuela más preciosista, derivada de Luis Aragonés, ¿no? Claro. Que creo que esa es la mayoritaria, la que más gusta en el mundo, la que más técnicos se contrata, porque gusta en el mundo todo eso. Y después está Unai Emery, que es un poco un mix, ¿no? Ujú. De ambos, Sí, sí. pero me parece que es una gran escuela. Y creo que son las tres. Yo te agregaría la portuguesa, me parece que ahí Portugal Sí, también tiene muy buenos técnicos, sí. más allá de que Amorim, no digo que fracasó, porque no, pero bueno, en el United fue un poco una decepción, pero Ujú. bueno, el United es un equipo muy difícil también de manejar, pero si no es por eso, estamos hablando de dos técnicos, por ejemplo, portugueses ganó Copa Libertadores, Ujú. ¿no? Que es algo muy difícil, ¿no? El caso Sí, de Abel Ferreira o el sí. caso de Jorge Jesús. Jesús, Claro. ¿no? Sí, sí. Son ganadores de Copa Libertadores. Amorim mismo es un muy buen técnico. Sí, y Es decir, hay Mourinho varios como técnicos principal referente, ¿no? Mourinho, Claro. claro, claro. Entonces creo que son las cuatro escuelas, yo diría, Hernán, que hoy por Sí. hoy dominan el escenario del fútbol del mundo. Sin duda. Sergio, ¿cómo ves este panorama de Nations League? Scaloni hace un par de conferencias atrás, yo le preguntaba justamente por los rivales de Europa y él, bueno, hablaba de lo que había sido la Euro, ¿no? Y el nivel de los europeos y que van a ser los rivales en el Mundial de la Argentina. ¿Vos cómo ves el nivel de estas selecciones que van a pelear por este campeonato, por este título? Muy fuerte, muy Ajá. fuerte. Yo creo que estas cuatro son las elecciones que tiene que tener Argentina espiándola, más que espiándola, tendría que mirar con larga vista, pero verlo bien, Sí. con todo el detalle, porque creo que estas son las cuatro selecciones. Se le puede agregar una o dos, pero estas cuatro seguro van a estar ahí. Son selecciones que vienen animando hace tiempo el fútbol europeo. Alemania es una selección joven que va creciendo, que yo creo que ya es una realidad y que ya no es aquella selección de sus últimos años medio titubeante, que no le iba a ver tan bien. Me Sí, sí. parece que ya el trabajo de Nagelsmann se empieza a ver. Este es el momento para ver qué tal va ese trabajo. Portugal tiene una cantidad de jugadores impresionantes, algunos de los cuales forman parte del PSG campeón de Europa. Claro. Entonces, no son pocos los que están en Portugal, son los dos laterales y dos volantes del equipo, es decir, que es bastante. Así que vamos a ver a Portugal con un Cristiano que cada vez pierde más lugar, pero que todavía está ahí. Entonces, a ver qué pasa con Portugal, con este mix también raro, con un cambio de técnico realmente importante. Vamos a ver qué tal la mano ahí de este otro técnico español, que no mencionamos, pero en realidad lo es catalán. Pero bueno, también está ahí en Portugal. Así que Roberto es otro catalán, ¿no? Claro, claro. Y Sí, sí. después, bueno, Francia es una potencia total, Sí. que siempre tiene la cantidad de jugadores. El plantel de Francia es el más rico quizá del mundo,
Creo que hasta, no sé si no supera a Argentina en riqueza como plantel. Sí, sí. Y yo creo que España, para mí, de todos, lo dejé España para el final, Hernán, porque España para mí es el gran rival de Argentina Y en una sí, final. Yo creo que la final lógica, si fuera el tenis y fuera un cuadro de un abierto de los 4 Grand Slam, sí. yo diría es 1 contra 2 es Argentina-España. Sería Y así, sí, 1 además, es Argentina y 2 es España. sin duda, Sergio, porque además se va a jugar una finalísima, que está en duda un poco Claro, la fecha, ¿verdad? Pero que está ahí. sí, La finalísima aparentemente va a ser en marzo. sí, Y está sí, sí, este sí. tema Y es, delicado que vos decís que es quemar un poco la posible final del mundo, ¿no? Porque jugarlo en marzo estaría muy cerca del Mundial. Es raro. sí, yo dudo mucho que ese partido se juegue, Hernán. Dudo mucho que Ajá, ese partido se sí, juegue porque en la medida, si España gana acá, sí, la National League, casi te sí. digo que corre más peligro este partido. Si España gana la National League, ese ¿Ah, partido sí? probablemente no se juegue porque es quemar, como decís vos, una final a 3 meses. Claro, Y creo claro. que no tiene sentido. Este partido es como, ¿viste la frase es el hierro y europeo cuando está caliente? Sí, sí, Ese sí. partido debió jugarse en 2024, Claro, no ahora. O sea, sí. esto ya es tarde ahora. Me parece medio difícil. Si no concretan, no sé, de acá a diciembre, pero al 26 no se lo puede llevar. Tiene que ser ahora Sí, o ya no se puede. sí, en septiembre para que tengan preparación. Pero coincido contigo, ¿era Claro, fines del 24 o en marzo de 25? Quizás en marzo del claro. 25, ¿verdad? Pero ahora está muy, Sí, muy caliente, sí, digamos, el año que viene va a estar muy cerca el Mundial. Y parte del negocio también es mantener la expectativa. No puedes quemar este. Es como repetir ahora una claro. final París Saint-Germain-Inter. Ya se jugó, ya está. Es muy No, difícil, ya ¿viste? está, ya está. Ya está. Y la otra cosa que te quiero decir también sobre el tema de los europeos es Sí, que observo, ya se sabe más o menos el fixture de Argentina de acá a fines de 25. No hay partidos contra estas potencias. Ya lo hablamos esto antes del Mundial pasado. Es sí, cierto que después fue Argentina y ganó el Mundial, pero yo repito muchas veces esto cuando hablo con gente que me dice, ustedes criticaron a Scaloni porque no juegan amistosos importantes y salió campeón del mundo. Y yo digo, sí, pero salió campeón del mundo, pero el equipo que jugaba partidos no importantes perdió contra Arabia. O claro. sea, no es que a Argentina le fue bárbaro. A Argentina Sí, le fue bien cuando cambió Scaloni y los jugadores. sí, sí, sí. Pero el primer partido de Argentina lo perdió porque venía con ese equipo que era el que tenía que ser amistoso y no se midió con los equipos importantes. Sí, sí. Entonces, no fue tan así. O sea, no es tan de color rosa todo lo que hizo Argentina en el Mundial. Empezó muy mal y Sí, después sí, 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 sí. lo revirtió, ¿no? Sí, Entonces yo insisto con esto, ojo con hacer caja, que Chiquitapia hace mucho caja, pero no se juega contra equipos importantes y después se paga. Porque dice, ¿cómo se paga si fue campeón del mundo? No, Argentina lo pagó en el Mundial, porque con Arabia perdió. sí. Entonces sí se paga, no es que no se paga y te obliga a hacer cambios en medio del camino, por no haber hecho partidos importantes contra los equipos como estos que juegan acá en la National League, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Va a tener un partido con Estados Unidos que uno puede pensar, bueno, es el local o es uno de los locales, tiene un crecimiento con el entrenador argentino que tiene mucha capacidad, pero que no integra ese lote de, si bien ha crecido el fútbol de Estados Unidos, no está a nivel de, ni siquiera de los grandes de Sudamérica como Brasil, como el propio Uruguay o el crecimiento que tuvo Paraguay con Alfaro, ¿verdad? No, por supuesto. Yo creo que es un rival que está bien, además Pochettino, que es un buen técnico, está Sí, bien. Pero me parece que Argentina lo tiene que cotejar, no puede pasarse 4 años sin enfrentar a los top europeos, siendo campeón del mundo y de América. O sea, a mí me parece que eso es una mala política, es una vieja mala política de Tapia, y creo que está mal eso. O sea, no puede ser, todo no es dinero. Y mira, sí, que lo diga el PSG, que sí. estuvo tantos años invirtiendo en jugadores y salió campeón cuando menos invirtió, ¿no? Es decir, en fútbol el dinero no da la felicidad, o sea, no es una garantía, no es una garantía, en absoluto. No, hay que probar y hay que hacer las cosas seriamente contra los equipos mejores, saber dónde estás a pocos meses del Mundial, saber bien, bueno, estamos a nivel de España o no, a nivel de Francia o no, estamos a qué nivel de los top europeos, por ejemplo, arriba, igual, abajo, Claro. cuánto abajo, en qué escalón, pero no lo sabemos y vamos al Mundial a ciegas y después, claro, te puede salir bien, Sí, pero sí, en sí, realidad sí. no es lo ideal, no es lo ideal. Argentina tiene una etapa nueva, una novedad, ¿no? Para este, si bien había jugadores de River que se sumaban a la selección, como el caso de Montiel, Armani, durante el ciclo de Scaloni, pero parecía que no, por ahí incluso declaraciones del entrenador, ¿no? Que confiaban en los sub-20 y demás, jugadores con pasados en los seleccionados para sumar al equipo. Y en esta fecha FIFA se han sumado jugadores del fútbol local, como lo Mónaco, como Troilo de Belgrano de Córdoba, como Mastantuono, es decir,
¿Vos cómo ves, Sergio, y qué opinión tenés esta mirada de esta llegada de jugadores del fútbol local, que es una novedad dentro de lo que fue el ciclo de Scaloni? Sí, a mí me gusta esto que hizo Scaloni, de no terminar casándose tanto con los campeones del mundo, ¿no? De a poquito va renovando, Sí, lástima sí. que se le frustró un poco Carboni, que se le lesiona muy pronto, Sí. Garnacho no es el Garnacho que prometía tanto ya ahora, no hizo una buena temporada en el United, probablemente salga el United ahora, Sí. pero me parece que hizo bien Scaloni en ir alternando jugadores, fue llamando gente distinta. Tiene ahora, me parece muy bueno esto que Argentina hizo los deberes en las eliminatorias y entonces tiene 4 partidos ahora de prueba de otros jugadores, que a mí me parece bien. Se podrá quejar algún rival de Argentina diciendo ayuda a tal, no ayuda a cual, poniendo suplentes, pero yo creo que Argentina tiene que hacer lo propio y pensar en Argentina, no puede pensar en los demás. Sí. Y me parece que es el momento de estos 4 partidos para justamente ensayar cosas, porque son pocos los partidos que hoy un seleccionador tiene a su equipo completo, y está bien la idea de poder probar otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que está bien eso. A mí me parece que Scaloni, en lo que respecta a Scaloni hace un buen trabajo en la selección, claro, sin el respaldo institucional en el sentido de esto que hablamos, la incoherencia en muchas cosas como organización de partidos, cosas así. Pero Scaloni, me parece a mí que él y el cuerpo técnico hacen las cosas bien, y en cuanto a renovación de jugadores, me parece que Argentina está empezando a renovar, que es lo que necesita pensando en el Mundial. O sea, tiene más alternativas que antes. Eso me parece una buena cosa. ¿Sí? Gracias, Sergio. Fue un placer tenerte en Universo Deportivo, realmente un lujo, un periodista extraordinario, pero mejor ser humano y que tiene el privilegio y por supuesto lo merece de cubrir los eventos más importantes del fútbol internacional. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Por favor, Hernán, un enorme placer y además sabés que aprecio muchísimo el programa y a vos más todavía que el programa, porque Sí. me permite desarrollar, que es algo no muy común en televisión, lo digo muchas veces y por eso recomiendo tanto tu programa, porque permitís desarrollar conceptos y a mí eso me encanta. Así que muchísimas gracias y gracias por los conceptos personales, sabés que es mutuo. Así que El te afecto mando es un fuerte mutuo, abrazo. sí. Un abrazo, Sergio. Sergio Un abrazo. Levinsky, en Igual. Universo Deportivo, que sigue de esta forma. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la selección argentina y vamos a hablar de rugby, también de la definición del torneo de Super Rugby Américas, que empieza a jugarse ya las semifinales y la final. Todo eso en el próximo programa de Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.